Muy buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Hemos cambiado todo. Y miren, habitualmente no hago esto porque es un poco entraña del programa. Cuando vimos lo de Notre Dame, al margen de las cuestiones políticas, simbólicas, comunicacionales, todo lo que ha pasado, tanto Javier como Enrique, ¡pum!, saben cómo son. Este programa es así, este equipo es así. Patapam. Son claves. Claves muy importantes de lo que hay en Notre Dame, de lo que había en Notre Dame, de lo que ha cambiado. Y por supuesto, don Enrique, hablando del rito que se ha puesto de manifiesto, que los ignorantes como yo no sabemos entender, nos puede llamar la atención. ¿Se acuerdan aquellas de las Olimpiadas? Bueno, pues cojan casi su prismático del conocimiento, porque aquí va a haber mucha tela que cortar. Don Javier Sierra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Por cierto, en el entrañable diario de Teruel, tú dijiste el universo en llamas cuando se quemó, hablabas de la aguja, de toda la simbología que había, solo por ir sabiendo cosas que habitualmente no se saben. Y es que en Notre Dame, porque todo lo del incendio, todo lo de la reinauguración ha tapado un poco, había alguna reliquia importantísima que no se conoce tanto en España, yo creo, ¿verdad? Se custodia algo clave. Se custodia algo clave que es, yo diría, que el corazón espiritual de Francia, nada menos. Y es que el rey Luis IX, el Santo, compró para Francia una reliquia en la que él quería presentarse como el nuevo rey de la cristiandad. Era nada termina en manos de los turcos y el rey de Francia hipoteca al país para comprar esa reliquia. Eso poca gente lo sabe, pero está ahí. Está ahí. No tenía que estar ahí, tenía que estar en la Santa Chapelle, que es otro templo también increíble de Francia, que fue construido por ese rey como relicario de esa reliquia. Pero si uno pasea por Francia, además de fijarse en la Torre Eiffel y en los grandes monumentos, verá que la corona de espinas está representada en muchos lugares, en el quicio de puertas, en escudos, en lugares de lo más insólito, porque era el núcleo espiritual por el que Francia quería presentarse ante la cristiandad en la Edad Media como la Nueva Jerusalén, nada menos. Y eso estuvo a punto de quemarse en el incendio de 2019. Maestro, no es sencillo, pero ¿en qué tendríamos que tipo de ritualismo? ¿Qué viste tú cuando viste lo que los demás vimos pero sin el conocimiento? Bueno, una cosa es lo que yo vi, otra cosa es lo que vieron todos los que consideran que eso es un golpe contra la sacralidad de la tradición cristiana de Occidente, que vieron, dijeron, ¿qué es eso? O sea, obispos, el obispo y todos los concelebrantes vestidos, decían ellos, como payasos, con unos colores extraños, decían ellos, unos colores que corresponden a un rito concreto, a una orden, a una obediencia concreta de la masonería, que es la Orden de la Estrella. 5 colores concretos. Ellos dicen, primero eso, segundo... ¿Eso es así, Enrique? Es decir, ¿esos colores corresponden con el rito de una logia concreta? Sí, de 2, o sea, de 2. Pero eso es así. Pero dejémoslo ahí, luego yo haré el análisis crítico. O sea, primero vamos a ver el conspiracionista, ¿vale? Vale. Segundo punto. De repente dicen, entramos a la catedral, le miro a Javier, que conocía bien, mejor que yo, la catedral antes de, ¿vale? Y conoces también el Vaticano, ¿verdad? Luego vamos a decir por qué el Vaticano es muy importante. Y de repente dicen, un suelo ajedrez y negras. Es un ritual masónico. Cierto es, dicen ellos, una extraña, han cambiado toda la estructura interna, donde estaba algo, no se sabía si era Dolorosa u otros interpretaban María Magdalena con Jesús. Así, y de repente, por otra cosa que Javier nos puede explicar, que han puesto. Eso es lo que dicen. Y dicen más, pero se quedan en la superficie. Si vamos al fondo, vas a ver que esto es de una importancia tremenda y que en principio y en apariencia
no es sino una continuidad de la tradición oculta que se remonta al nacimiento mismo de esa catedral como el más potente libro hermético y astral, como Javier Sierra destacó, explicó en su libro sobre los templarios. Ahí lo tienes. Las puertas templarias. Javier, las puertas O sea, es el lugar más, es la catedral más importante, es el lugar clave, uno de los lugares claves de la cristiandad, pero tú hablabas de que era una especie de libro. Sí, un mutus más grande de la cristiandad. Durará unos pocos años porque después las técnicas del arte gótico se emplearán en otros lugares y pronto se construye, y desde el principio se hace con grupos de albañiles de los que desconocemos su formación, desconocen paganos, en lugares muy determinados. Por ejemplo, en una de sus entradas principales hay una imagen que es justo esta, la de una mujer. La clave. Claro, que tiene la cabeza en las nubes, está sentada en un trono, sujeta un cetro en una mano y un libro abierto y otro cerrado en la otra, y una escalera de 9 peldaños en el... por lo tanto, colocarla en el parteluz de una de las puertas, de la puerta principal de acceso a la catedral, está indicando que ese templo tiene voluntad de ser alquímico. Y cuando uno ve el zócalo que hay en la Peros, tenemos una serie de elementos que no están extraídos de los evangelios, que pertenecen a que pertenecen a otro tipo de iconografía y que indudablemente tienen un sentido si se interpretan desde la alquimia. Todo esto, cuando se publica este otro libro, El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, donde se interpreta medallón por medallón, gárgola por gárgola, todos los elementos de esa catedral, hasta llegar a cosas como que, por ejemplo, tenía que aparecer en esa estructura un zodiaco completo. Luego aparecerá en otras catedrales góticas. Es un templo del universo y por lo tanto el zodiaco estaba perfectamente representado, pero también incorporaba cosas aparentemente también paganas, como laberintos. El suelo, que lo ha dicho Enrique, el suelo de Notre Dame de París se ha cambiado varias veces. Si hubo un laberinto, que se cree que hubo un laberinto, ha desaparecido por completo. Nada parece casual, ¿no? Si alguien diseña una cosa, es Notre Dame, o sea, no lo hacen porque sí. No es nada es pura decoración. No. Todo tiene un sentido. Vale, vamos a hacer una cosa para que lo entiendan perfectamente nuestros amigos. La aguja, tal. Vamos a ir, si quieres, fotografiando los códigos de esa catedral y al mismo tiempo salpimentando con Enrique sobre el rito, ¿no? Entre comillas. Porque nos has dejado, Enrique, un poco... Vale, en este entorno que Javier también nos va a ir dibujando, mandatarios de todo el mundo, con mucha polémica con España. Sí. No sé si lees algo ahí también, no lo sé. No, faltaron. Mira, aquí paz y después gloria, ¿vale? Entonces... faltaron los representantes españoles, no digamos más. El resto Cuidado, más importante, perdóname, la ausencia clave es la del Papa Francisco. La del Papa. Y esa es a destacar. ¿Por qué es a destacar? ¿Por qué? Porque no es casualidad, recuerda. Siempre hubo un Papa en los momentos clave. La primera piedra de Notre Dame de París se puso delante del Papa. Claro. Va el Papa y cuidado. Luego contaremos la historia porque hay un hermetista, es el primer obispo que inaugura la catedral, y el que le continúa después es un ocultista, un obispo ocultista, es decir, que el ocultismo está desde el principio. O sea, gente con doble cara, ¿no? En el sentido de que era obispo, pero le gusta el ocultismo. Bien, no, pero... ¿cómo doble cara? Perdona. Es que dentro de la historia del papado ha habido multitud de papas, alquimistas, hermetistas, ocultistas. ¿Y por qué no está el Papa, Enrique? ¿Qué lees tú ahí? Vamos a ver, porque recordemos, es muy importante prestar atención a estos datos que tienen una importancia máxima. Esto tiene lugar 5 años después de la extraña quema de la catedral. Extraña y dudosa siempre. Bien, 5 días antes de ese ritual, repito, 5 días antes, el 2 de diciembre, el Papa rompe en Roma. El Papa, que no va a ir, hay algunos que dicen que estaba enfermo, hombre, estaba ahí haciendo algo y después se va a donde, a Córcega. O sea, eso de enfermo a lo mejor, vale.
5 días antes, inicia, rompiendo una tradición de 2 milenios en la Iglesia, un ritual único del año jubilar excepcional. El año 2025 va a ser un año jubilar único, porque se cumplen, dicen, 2000 años, o sea, 2025 años el nacimiento de Cristo. Bueno, no se sabe, vale. ¿En qué consiste ese ritual jubilar? Consiste en que el Papa debe abrir 5 puertas sacras, en teoría en Roma. Las 5 puertas sacras es como una apertura de puertas dimensionales. Y la primera puerta sacra que tenía que abrir era la puerta de la Catedral de San Pedro. ¿En qué consiste la apertura? Consiste en que al final de cada año jubilar la tapan con... Sí. La tapan y de repente van y la rompen. Sí. ¿Por qué la abre 23 días antes del día 25 de diciembre? ¿Por qué era importante abrirla el 25 de diciembre? Bien, porque la primera puerta la abren el 25 de diciembre y la última, incluida la de una prisión este año, rompiendo la tradición, tiene que ser el 6, el Día de los Reyes. ¿Por qué? Porque ese es el ciclo sagrado de 12 días de la Navidad, un ciclo, el ciclo más importante de la tradición cristiana, no judía. ¿Y por qué ha variado todo esto? Extraño, 23 días antes. Extraño. Javier, cuidado, tiene todo un simbolismo. 23, hemos visto esa puerta muy cerrada esotérico. nosotros alguna vez, ¿verdad? Hemos Juntos. visto. Sí. Y que, porque, aunque mucha gente lo desconozca, aún en las entrañas del Vaticano hay una serie de ritos que se mantienen, ¿no? Es muy raro. ¿Te llama la atención? A mí me llama la atención también, efectivamente, porque si algo sostiene a la Iglesia es la tradición. Es decir, todo se vertebra en torno a la tradición. No puede vertebrarse en torno a la historia porque hay muchas lagunas en la historia, claro, pero sí en la tradición. Y romper una tradición, como dice Enrique, de tanto tiempo, es verdaderamente raro. Vamos saltando. Bien, vamos para a que sepamos. elementos. Exacto, vamos a elementos concretos. Claro, todo el mundo, la aguja, hablaba de la aguja. La aguja es el símbolo realmente es la conexión con el cielo, claro. Las fuerzas cosmotelúricas. Es una aguja que levanta Viollet-le-Duc en una de las muchas restauraciones que tiene la catedral. La más importante, claro, después de la Revolución. Sin duda. En 1844, Viollet-le-Duc empieza a restaurar la catedral de Notre Dame, que se estaba cayendo a pedazos. Y se cae a pedazos porque la Revolución Francesa la había, en fin, casi destruido. Los revolucionarios en 1799 habían entrado en tropel, en tromba, a la catedral en busca del oro y de las reliquias que se habían escondido como pudieron, y destrozaron todos los reyes que había en la fachada de la catedral, pensando que eran reyes de Francia, eran reyes de Judea. La famosa historia del jorobado. Ocultista también, ¿no? También iniciado. No, sí. esotérico y supuesto gran maestre de un mítico priorato de Sion. Interesante para luego hablar de los ritos. Bien, pues o sea, gracias. El éxito de este hombre, el jorobado de Notre Dame, hace que reverdezca este templo. Claro, la novela se publica en 1831 y se convierte en un éxito tremendo. Todo el mundo empieza a mirar a la Catedral de Notre Dame con otros ojos, ¿no? Como si fuera el escenario de un gran drama. Y en 1844, en fin, una década y poco más después, se acometen las primeras obras de restauración que se ponen en manos de Eugène Viollet-le-Duc, que es masón. O sea, que todo lo que estamos viendo es que los personajes fundamentales son de la historia... masones. No, totalmente. Y lo que en su época, que es la aguja. La aguja, que es una aguja espectacular, que, en fin, como ha dicho Enrique, que marca... se convirtió también en un símbolo del incendio, ¿no? Bueno, claro, es que... Es el obelisco, una continuidad del obelisco. Cuando cae esa aguja unas horas después de haberse incendiado la catedral y nosotros vemos la retransmisión de ese momento por televisión, nos damos cuenta de que estamos viendo una imagen que va a ser tan icónica como las Torres Gemelas o como cualquiera de estas últimas que hemos visto en los últimos 30 años. Un símbolo para la eternidad, ¿no? Absolutamente. Lo que poca gente sabe es que Viollet-le-Duc, cuando llega a culminar su restauración de Notre Dame de París y levanta esa aguja, coloca una placa dentro de esa aguja de madera y de metal.
que es una placa de 50 centímetros por 30 en la que está inscrito quién ha hecho la reforma. Y habla de que esa reforma ha sido hecha por el ingeniero Viollet-le-Duc, pero también con la ayuda de los compañeros del deber, que es una logia masónica. Luego, Sí, pero, maestro, yo vamos te a ver. contaría anécdota increíble que he tenido con Le Compagnon du Devoir de France. Que tú los has conocido. Una experiencia increíble que tuve en No, la cuéntamela. puerta de una... No, es una anécdota. Estaba o sea, viendo una experiencia increíble y luego es una anécdota. Voy al grano. Estaba viendo, no recuerdo si era Amiens, sí, Amiens, y de repente yo estaba fijando, me sigue diciendo, y dice, es una obra de Le Compagnon. Y le digo yo, si le roi connaissait le saut que nous faisons, il le saurait son palais et se fera compagnon. Me dice, bravo, bravo, vous êtes un compagnon. Digo, no, porque es el himno de los Pensaba que tú eras. Si el rey conociera las cosas que hacemos, él dejaría su palacio y se haría compañero. Los compañeros lo que hacían era increíble. No, el Tour de France era un grupo de estos compañones que iban de ciudad en ciudad levantando catedrales. Piensa que hay un momento en la historia de Francia, que es justo cuando se levanta Notre Dame, estamos hablando de mobiliaria o de la construcción como nunca se ha visto antes desde el Neolítico, desde la época de la Se construcción levantan de los... templos imposibles, tú lo contabas en tus obras, ¿no? 1118 abadías en toda Francia, catedrales... No es casual, el número. Sí, sí. Lo corregiría, pero Sí, sí. no es casual. Sí. Catedrales en todas las grandes ciudades, catedrales más grandes que las que necesitan realmente esa ciudad, porque París, en la época de Notre Dame, tiene 25.000 habitantes, no tiene más, ¿no? Y de repente... Megamaquinarios, ¿no? Exacto. Gigantescos. Como- Pero cuidado, duplica el número en muy poco tiempo. Exacto, París. sí. Es que es muy importante pero, la fecha. pero ¿eh? cuidado, esos compañones, que esto, yo no sé si Enrique lo has analizado, tienes algo que aportarnos en ese sentido, pero lo que ha ocurrido ahora con la restauración de estos 5 años en Francia es tremendo, porque se ha buscado artesanos que se pensaba que sus oficios se habían extinguido para tallar piedra, para fundir vitral, para recuperar las técnicas de construcción del siglo XII y devolverles esplendor a Francia. Ha costado muchísimo encontrar a esos artesanos que no trabajan con AutoCAD ni Ya. con computadoras, sino con martillo y cincel. Aún quedan. Aún quedan. ¿Pero cómo que aún quedan? ¿Y Es en que España? han encontrado a mil de esos artesanos franceses. Y los han puesto a trabajar. Y los han puesto a trabajar en Notre Dame, con todos los problemas de logística que tiene llevar a gente de todo el país al corazón de París durante varios años. Y muchos de esos personajes, y esta es la pregunta que seguro que Enrique nos ilumina, ¿en qué medida son herederos? Son los nuevos compañeros. Eso es. ¿En qué medida son los herederos y se ha mantenido esa tradición? Exacto. Entonces, no, Enrique, pero tú qué has visto en las pantallas de televisión, está haciendo un rito de origen He masónico. visto muchas cosas y hay que ver las que son mito y las que son realidad. Una de las cosas que han dicho es, de repente, que cuando llega Trump y saluda a Macron, que Macron es un representante de los Rothschild, como sabemos, y de un montón de cosas más, de repente le agarra la mano y le hace así para abajo. Pero es que eso es algo que suele hacer. O sea, que no es un rito concreto de lo de Trump. Es algo que suele hacer Trump, Ya. que es, mira, un pulso y puedo más Ya. que tú, ¿vale? Pero Muy de Trump, sí. pero es una respuesta a una triquiñuela simbólica que le hizo terrible y que podemos mostrar la imagen Macron. De repente, cuando Macron va a Bismanos y Macron agarra la mano de él y de su mujer y hace esto. Él lo hace con los dedos, pero parece que lo están haciendo ellos. Es el signo del diablo, es un signo por el que se reconoce una parte de las élites ocultistas, que es Oye, un símbolo... ¿pero esto es así o lo han hecho luego con inteligencia artificial? Vamos a ver la foto, es indiscutible. Hombre, porque es un símbolo para las élites. Esto será para hablar en otro momento. de Signos que de suelen las entender élites. los iniciados. Los símbolos Vale, de las cuéntame élites. más cosas. Lo hacen, perdona, lo han hecho todos los grandes magnatarios, han estado haciendo... Vale, ¿qué más ves en el rito de Notre Dame? más cosas, no. Digamos que lo importante es volver a los colores y a toda la parafernalia. Venga, ¿qué? Jean Charles de Castelbajac, ¿vale? Es bien, un figurón,
lo que la gente ignora es quién es en el ámbito masónico. No quiero ¿También es confundirme, masón? es el director general del discreto y misterioso Grupo Internacional de Turismo y Ayuda Mutua, el GITE. Ayuda mutua es un término inconfundiblemente masónico. Oye, aquí ¿Qué? la pregunta es quién no es masón en todo esto. O sea, ¿quién No, va a no, ser el que no es masón? cuidado. El directorio del GITE enumera a casi 2.000 miembros, principalmente hoteles y restaurantes, que en más de 50 países hacen una acogida especial a los amigos, discreta, es decir, los hermanos. Vamos con más cosas de la transformación. ¿Qué ha quedado importante o qué no ha quedado del Notre Dame esotérico? Bueno, hay un problema con las vidrieras, por ejemplo, ¿no? Que también es un elemento clave en cualquier catedral. Las de Notre Dame no eran las originales, no eran las del siglo XII, porque por diversos avatares de la historia y especialmente después de las dos guerras mundiales terminaron destruidas la mayoría, pero es verdad que algunas de esas vidrieras fueron colocadas por Viollet-le-Duc en esa famosa restauración de 1800. El masón de la aguja. El masón de la aguja. Te contaré luego la conexión con España. Y es muy curioso porque, por ejemplo, el Rosetón Sur, que es uno de los elementos más espectaculares de la Catedral de Notre Dame, se salvó del incendio. No fue afectado el vitral, más allá de que se quedó sucio de la carbonilla del fuego. Se limpió y, sin embargo, pese a que se preservó, Macron ordenó que se desmontara, que se quitaran esas piezas y se colocaran otras. Hay quien dice que es con objeto de dejar él, el propio Macron, una huella en el templo símbolo de Francia. Tenía una oportunidad única, aprovechando, eso es, dejaba esto y movía todas esas vidrieras de Viollet-le-Duc al Museo de Notre Dame de París. Pero ahora yo sé, me consta que hay gente que está estudiando esas vidrieras, buscando la simbología que podría haber un poco en la línea de lo que... ¿Y en lo nuevo hay simbología? ¿Es mera copia de lo que había antes o no? No. Es totalmente distinto. Ha cambiado por completo el discurso. Se mantienen cosas del discurso antiguo. Por ejemplo, una de las cosas también más impactantes que tiene Notre Dame de París es en el pórtico del juicio final, que es uno de los 3 pórticos de entrada a la catedral. Tampoco se vio afectado por el incendio, pero que trata de desequilibrar esa balanza, un grupo de fieles que parecen estar en gracia y otro en desgracia, y en la esquina de la desgracia hay un animal teratológico, mezcla de distintas criaturas, que se lleva a esos pecadores al infierno. Esos pecadores al infierno. Bueno, eso es una imagen egipcia, es decir, lo encontramos... Claro. Así lo explica esa novela que veo ahí encima. Es una imagen sacada del libro de los muertos egipcio y de la mitología egipcia ancestral, cuando lo que no está explicado todavía a fecha de hoy es cómo es posible que una iconografía que desaparece con la civilización egipcia en los primeros siglos de nuestra era, de repente brota con esa fuerza como emblema en estos momentos en la catedral. Y de nuevo aparecen en juego los masones. Es decir, los que, no los masones modernos, sino los masones antiguos, que son herederos de una tradición ancestral que sabe de lo que nos espera en el más allá por este conocimiento del antiguo Egipto y decide plasmarlo en un templo cristiano. Por lo tanto, el templo es efectivamente un templo óptimo para los cristianos. Tiene sus reliquias, tiene su veneración a Notre Dame, a Nuestra Señora, tiene toda la iconografía de la ascensión de la Virgen, porque el templo es un templo ascensional de la Virgen, pero a la vez tiene toda esta iconografía del mundo pagano que está perfectamente impresa en las puertas y que se ha respetado desde luego en la restauración. En ese rito, por tanto, ¿tú crees que tantos mandatarios importantes se enteraban de algo o eran inconscientes de lo que estaba ocurriendo? Vamos, no hay quien no sea masón ahí, quien mande un poco, no hay quien no sea masón. ¿Qué sentido tiene eso y para qué? Más allá, son iniciados. Bueno, bien. Pero desde muy antiguo. Es que vamos a ver, Notre Dame, ahora se dice, cuidado, yo a simple vista digo, la han quemado adrede. Esto es lo que os iba a preguntar. Esto os iba a preguntar, no tenemos mucho más tiempo, porque si no sea un dossier solo de Notre Dame y tenemos muchas más cosas, pero ¿qué nos queda? Brevemente los dos, Javier y luego Enrique. ¿Qué nos queda por saber, por tanto, del acontecimiento del fuego, en vuestra opinión? ¿Quedó todo claro? ¿No?
Bueno, no queda claro, pero a mí lo que más me sorprende, más allá del fuego, que las causas realmente están como en una cierta nebulosa, porque se habló de un problema... ¿En el humo? ¿Siguen en el humo las causas o qué? Bueno, vamos a ver. En el sentido de escondidas. La catedral estaba en restauración, la aguja estaba, digamos, con andamios. Hay un elemento de la aguja que se salvó, y es que encima de la aguja hay un gallo. El gallo también es un elemento fundamental. ¿Francés? Claro, Le francés. Gaulle. Claro. De la Gaulia. Dentro de ese gallo había una de las espinas de la corona de espinas, que esto tampoco es algo muy conocido. Dentro del gallo había una corona de Sí. espinas, de la famosa corona de espinas. De la famosa corona de espinas que no tiene espinas. La corona ya Hiper no- simbólico. Exacto. Porque el gallo Jesús O sea, es símbolo solar. lo han hecho para algo, ¿no? Sí, pero es que ese gallo se había desmontado antes de empezar el incendio. Es que hay otro elemento que es una cara, hay un apóstol que está mirando al gallo, no mirando al París, hecho también en metal, en plomo, que fue desmontado antes de que la aguja ardiera, y que era la efigie del gran maestro Viollet-le-Duc, que se hizo retratar mirando al gallo, no mirando a la ciudad. En fin, los elementos más simbólicos misteriosamente se desmontaron antes de que la catedral ardiera. A mí eso me provoca unas cuantas Y tú, preguntas. como gran investigador Bueno, qué que eres, vista la de Javier, ¿eh? ¿tú crees, como investigador, que no está claro el tema del accidente, entre comillas, todavía? Bueno, hay otra cosa que la prensa internacional lo ha leído en clave de gran logro de Francia, y evidentemente lo es, pero también no deja de ser en un shock por ver uno de los grandes símbolos de Occidente, porque es mucho más que un símbolo cristiano, uno de los grandes símbolos de Occidente casi a punto del colapso. Macron anunció que en 5 años estaría lista la catedral. Y dio una fecha. Dio una fecha, diciembre de 2024. Todos sabemos Un cómo político son, que cumple. todos sabemos lo que son las obras públicas. No hay una sola No. obra pública que se No. cumpla en plazo y forma, y menos que se anuncie a las pocas horas del desastre. Hoy habéis hecho una especie de España mágica, que no se preocupen, que volverá. Hay que ir rotando las cosas, pero este ha sido un poco París mágico también, ¿no? París mágico, poner el ojo ahí. Bueno, señor. venga, os saco, a ver, voy a hacer un poco, voy a hacer la reserva. Malditos, nunca duermo. Pero vamos a ver, maestro. Él está con los compañeros y con todo. Así que, suite para él, y tú y yo, tabla rasa. Perfecto. Venga, Hotel Dulce Hotel. Hotel Dulce Hotel, qué bien sienta entrar en un hotelito de montaña con estas temperaturas tan gélidas, ¿verdad? En Eureka Springs, en Arkansas, pues no piensan lo mismo. Les voy a contar la historia de este antiguo hotel, hoy en día renovado, que ha pasado, como suele ocurrir con estos grandes edificios, por varias etapas. Una de ellas bastante macabra, la verdad, y extraña. El hotel empieza a construirse aguas curativas, como siempre un balneario donde vaya la gente a recibir esos tratamientos, pues viene mejor para hacer crecer un establecimiento. Ya el hotel empieza con malfario, porque un albañil irlandés llamado Michael cae desde el techo del hotel que estaba poniendo pues allí las tejas, cae, inmediatamente muere, una altura muy alta, y el hotel ya queda como un poco maldito. Un trabajador ha muerto allí, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Son cosas de los trabajos, a veces hay accidentes.
El caso es que el hotel se inaugura, no con mucho éxito, pasa por diversas etapas en el que lo cierran, lo vuelven a abrir, cambian de dueños, hasta que ya está visto que la gente no quiere ir a ese establecimiento y lo convierten en una especie de instituto para jovencitas donde se les enseñaban diversas artes. El malditismo del lugar vuelve cuando una de esas jornadas en las que las chicas estaban todas por el recinto, una de ellas cae desde uno de los balcones. La arrojan, se arroja ella. El caso es que era una joven que se había quedado embarazada de uno de los profesores. De nuevo, el malditismo vuelve a este lugar que con tantas cosas que estaban pasando y el escándalo, bastante adinerado, pero muy polémico. Polémico, verán ustedes por qué. Porque aseguraba tener una cura para el tratamiento del cáncer.